Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de divisibilidad. Hoy vamos a mirar cuando un número es divisible entre 2, 3, 5 y 7. ¿Cuándo un número es divisible entre 2? Cuando este número termina en número par o en número 0. Cuando decimos termina, es cuando en la posición de las unidades este número es par o es 0. Miremos el ejemplo. 34. 34 termina con el número 4, que equivale en la posición de las unidades al número 4. Y es par. 896. Termina el número 6 y es par. O el número 6 está en la posición de las unidades. 7940. Termina el número 0. Está en la posición de las unidades el número 0. Y 48, que termina con el número 8, o el número está en la posición de las unidades, el número 8. Cuando un número es divisible entre 3. Un número es divisible entre 3 cuando al sumar todos sus dígitos, aquellos que conforman el número, el resultado de la suma es un múltiplo de 3. Entonces miremos el ejemplo. 72. 7 más 2, 9. Y 9 es múltiplo de 3. Por lo tanto, sí es divisible entre 3. 3027. Al sumar todos sus dígitos, 3 más 0 más 2 más 7, el resultado nos da 12. Y 12 es múltiplo de 3. Luego sí es divisible entre 3. 591. Si sumamos 591, 5 más 9 más 1, sus dígitos, el resultado nos da 15. Y 15 es múltiplo de 3. Luego sí es divisible entre 3. Cuando un número es divisible entre 5. Cuando el número termina en 0 o en 5. Entonces, vamos a mirar el ejemplo. 430. El número que termina es 0, o el número de las unidades es 0. Luego que sí es divisible entre 5. 85.965 termina en 5. Luego también es divisible entre 5. 3.890 termina en 0. Luego también es divisible entre 5 por terminar en 0. Y finalmente 15. Termina en 5. También es divisible entre 5. Divisibilidad entre 7. Cuando un número es divisible entre 7. Entonces, vamos a tener en cuenta los múltiplos del número 7. ¿Cuáles son? 14, 21, 28, 35, 42, 49 y los que faltan. De para allá al infinito. Vamos a tener en cuenta los múltiplos cuando son números pequeños, que es más fácil mirarlos. Por otra parte, una de las situaciones, uno de los criterios, sí hay varios, me parece que este es el más fácil para trabajarlo. Entonces dice así: para determinar si un número es divisible entre 7, se saca el último dígito de este número, se multiplica entre 2, se duplica, y después lo restamos del resto del número que queda. Si este resultado es múltiplo de 7, entonces el número es divisible entre 7. Puede ser que necesites repetir el proceso varias veces, cuando el número es demasiado grande. Entonces vamos a mirar un ejemplo. Miremos un primer ejemplo. 91. Vamos a ver si 91 es divisible entre 7. Entonces, se toma el último número, último dígito, y lo multiplicamos por 2. Lo duplicamos. El resultado nos dio 2. 1 por 2, 2. Luego, este resultado se le resta a lo que quedó del número. 9 menos 2, 7. El resultado del producto entre 2 se resta a los demás números que quedaron. En este caso, 9. Y como el resultado de la resta dio 7, y 7 es múltiplo de 7, entonces 91
es divisible entre 7. Vamos a mirar un segundo ejemplo. 213. Vamos a ver si el número 203 es divisible entre 7. Entonces, me dice que se duplica el último número. Entonces, tomamos el 3, lo multiplicamos por 2 y nos da 6. Luego me dice que este 6 se le resta a lo que quedó el número, o sea, 20. El resultado del producto entre 2 se resta a los demás números que quedaron. Hacemos la resta, a 20 le resto 6 y me da 14. Como el resultado de la resta dio 14 y 14 es múltiplo de 7, entonces se puede decir que el número 203 es divisible entre 7. Miremos un tercer y último ejemplo. Miremos si el número 658 es divisible entre 7. Entonces tomamos el último número, que es 8, y lo multiplicamos por 2. El resultado me da 16. Luego este número 16 se lo resto a lo que queda del número 65 y me da 49. Y 49 es múltiplo de 7. Luego podemos decir que el número 658 es divisible entre 7. Ejercicios de repaso. Observar el número y si el número es divisible entre 2, en la casilla del 2 escribir sí, de lo contrario escribir no. Lo mismo con las casillas del 3, 5 y 7, las cuales, junto con la casilla del 2, representan si el número es divisible entre. Puedes colocar en pausa el vídeo para que complete la tabla, luego déjalo seguir y así confrontar tus aciertos. Al observar el número 8 que está en la primera casilla, tenemos el número par y representa 8 unidades, luego sí es divisible entre 2. Como 8 no es múltiplo de 3, no es divisible entre el número 3, por eso en la casilla del 3 escribimos no. Para ser divisible entre 5, la unidad del número debe ser 0 o 5, o terminar en 0 o 5. Luego, no es divisible entre 5, por eso en la casilla del 5 va un no. Como 8 no es múltiplo de 7, el número 8 no es divisible entre el número 7. Al observar el número 15, que está en la segunda casilla, tenemos el valor de las unidades es 5, o termina en 5, y el número 5 no es par. Luego el número 15 no es divisible entre el número 2, por eso en la casilla del 2 se coloca no. 15 es un número con 2 dígitos, y al sumarlos, el resultado es 6. Como 6 es múltiplo de 3, se puede afirmar que 15 sí es divisible entre el número 3. Como 15 termina con el número 5, se puede decir que 15 sí es divisible entre el número 5. Por eso en la casilla se escribe sí, en la casilla del 5. 15 no es múltiplo de 7, luego 15 no es divisible entre el número 7. Al observar el número 34, que es la siguiente línea, que es la tercera casilla, vamos a observar que termina en número par, luego 34 sí es divisible entre el número 2. Al sumar sus dígitos, el resultado es 7, y 7 no es múltiplo de 3, por consiguiente, 34 no es divisible entre el número 3. Como no termina en 5 o en 0, 34 no es divisible entre el número 5. Por eso se coloca en la casilla del 5 no. Como 34 no es múltiplo de 7, 34 no es divisible entre el número 7. Por eso en la casilla del 7 se escribe no. Al observar el número 70, que está en la casilla cuarta, tenemos que termina en 0, luego 70 sí es divisible entre el número 2. Por eso escribe sí en la casilla del 2. Al sumar sus dos dígitos, el resultado es 7 y no es múltiplo de 3. Luego 70 no es divisible entre el número 3. Como termina en 0, 70
si es divisible entre el número 5. Recuerden que para que sea divisible entre el número 5 debe terminar en 0 o en 5. Como 70 es múltiplo de 7, el número 70 sí es divisible entre el número 7. Vamos a la siguiente casilla, la del 135. Dice, no termina en número par o 0. Luego 135 no es divisible entre el número 2. Al sumar los tres dígitos que forman el número 135, 1 más 3 más 5, el resultado es 9 y es múltiplo de 3. Luego 135 sí es divisible entre el número 3. Como termina en 5, 135 sí es divisible entre el número 5. Al duplicar el último número, el resultado es 10. Y al restarlo de 13, que es el resto del número que queda, el resultado es 3. Por consiguiente, 135 no es divisible entre 3. Vamos a la siguiente línea. Al observar el número 371, que está en la sexta casilla, observamos que no termina en número par o 0. Luego 371 no es divisible entre el número 2. Al sumar sus dígitos, 3 más 7 más 1, el resultado es 11 y no es múltiplo de 3. Luego 371 no es divisible entre el número 3. No termina en 0 o en 5. Luego 371 no es divisible entre el número 5. Al duplicar el último número 1 por 2, el resultado es 2. Y al restarlo de 37, que es el resto del número en estudio, 37 menos 2, el resultado es 35, el cual 35 es múltiplo de 7. Luego 371 sí es divisible entre el número 7. Para el número 900, que es de la siguiente casilla, que es la octava casilla, tenemos, como termina en 0, 900 sí es divisible entre el número 2. Al sumar sus dígitos 9 más 0 más 0, el resultado es 9 y 9 es múltiplo de 3. Luego 900 sí es divisible entre el número 3. Como termina en 0, 900 sí es divisible entre el número 5. Al duplicar su último número 0 por 2, el resultado es 0 y al restarlo de 90, que es el resto del número, el resultado es 90 y no es múltiplo de 7. Luego 900 no es divisible entre el número 7. Por eso en la casilla se escribe que no es divisible entre ese número. Para el número 2765, que está en la novena casilla, no termina en 0 o par. Luego 2765 no es divisible entre el número 2. Por eso en la casilla del 2 se escribe no. Al sumar sus dígitos 2 más 7 más 6 más 5, el resultado es 20 y no es múltiplo de 3. Luego 2765 no es divisible entre el número 3. Como termina en 5, 2765 sí es divisible entre el número 5. Al duplicar el último número, que es 5, 5 por 2, el resultado es 10. Que al restarlo de 276, el resultado es 266. Vamos a repetir los pasos. Entonces dice, repetimos los pasos con 266. Al duplicar el último número, que es 6, 6 por 2, el resultado es 12. Que al restarlo de 26, el resultado es 14. Y 14 sí es múltiplo de 7. Luego 2765 sí es divisible entre el número 7. Miremos la última casilla, que es el número 4560. Al observarlo, miramos que termina en 0. Luego 4560 sí es divisible entre el número 2. Al sumar sus dígitos, 4 más 5 más 6 más 0, el resultado es 15. Y 15 es múltiplo de 3. Luego 4560 sí es divisible entre el número 3. Como termina en 0, 4560 sí es divisible entre el número 5. Y al duplicar el último número, que es 0, por 2, el resultado es 0. Que al restarlo de 456, el resultado queda igual, 456. Repetimos los pasos porque ahí no sabemos si sigue o es divisible entre 7.
Entonces repetimos los pasos con 456. Al duplicar el último número, que es 6, el resultado dio 12. Y al restarlo de 45, que es el resto del número, el resultado dio 33. Y 33 no es múltiplo de 7. Luego 4560 no es divisible entre el número 7. Gracias por su atención.